Askurkipan takanitakim Askiripipanaya tichiri, Asquerukipanya chiri. hamasiptasam Asquerupayatichiri, askurukipan Waliki qallantañanim qitis ullaranini lean sus ejemplos. ¿Quién va a leer? Eh, Qitis. Adelante, profesor, adelante. le puede hacer una consulta antes o Claro, después? claro. Ahorita. Eh, en el verbal dubitativo, eh, yo quería saber si es que el sufijo que se le aumenta es solamente el cha. ¿Por qué se le aumenta en el ejemplo el ma en el dubitativo? Por ejemplo, eh, bueno, yo en mi ejemplo me lo hice de acuerdo en mi ejercicio, de acuerdo a lo que he visto en los ejemplos que se le agrega el ma, ¿no? Y le voy a leer. No estoy segura del por qué y también quiero saber si es que ese ma cambia cuando se cambia uno de persona. Por ejemplo, todos los ejercicios que yo he hecho y que tenemos en el ejemplo es con la primera persona. Y si hago con la tercera persona o con cualquier otra persona, si ese ma va a cambiar. Entonces después de haber hecho esa consulta, le voy a leer, profesor. Con el verbal dubitativo el cha, arumansi, ha, hayumachawa. Parece que va a llover mañana. Con el verbo hayuña, llover. El segundo ejemplo, hakuru nayah mankamachawa. Parece que voy a comer mañana, con el verbo comer manca. El tercer ejemplo, Hichuru nayah hatutaj saramachawa. Parece que voy a ir al mercado. Entonces, cuando yo hago con la tercera persona, eh, arumanthi upaj hatutaj sara. Hatutaj sara. Parece que mañana ella va a ir al mercado. Pues yo no sé si ahí hay que ponerle este Saramachawa o ahí cambia porque es que ella va a ir, ahí cambia el ma por otro, por otro sufijo. Con el nominal eh, chaca, nominal de espacio. Cauquichayasa tucusa, caruru
Taikaja utachaka sarakepaniwa. Sapuru nayaj chikachaka sarani. Con el nominal diminutivo fútil. Fútil. Wasuru nayaj ma pakuticha paku, pak, pakuchitaj tawaku yatitahua. Wasuru nayaj ma ur, urkochi anuta alatatwa. Karwahasa inkiyachi. Y con el nominal extremativo, profesor, se me hizo muy difícil, pero de todas maneras intenté hacerlo. Y por ejemplo, los caballos son comelones. Acá también tenía duda si es que como comelones vendría siendo un sustantivo, pues no sabía si ponerle sustantivo adelante o bueno, lo voy a leer como lo hice. Los caballos son comelones. Kawayunakasaj mancachiwa. María es olvidona. Mariasaj armachiwa. Mi gato es colérico. Fisijasaj japisichi. Eso es todo, profesor. Hice mi mejor intento. Gracias, profesor, por escucharme. Ya. Hay algunos que la conjugación sigue mal Ay, Dios mío. Lo, y bueno, algunos, no lo sé, ideal creo que ha sería, leído, profesor. no lo entendí bien. Ay, Dios. Lo ideal sería si pudiéramos tener un feedback, profesor, la verdad. Porque, claro, usted me dice algo está mal, pero no, el asunto es que no sé dónde me equivoco para yo corregir ese error, ¿no? Ya, pero por ejemplo, había un ejemplo en la primera, no fue, no sé si fue el primero, el segundo. Estás Sí, conjugando en tercera, pero, o sea, dices jupar, dices más o menos, ¿no? Pero al final la conjugación del verbo lo haces en primera persona. Eso es, ese, ¿se refiere usted al cha verbal dubitativo? a ver, léelo, tus ejemplos. A ver, parece que va a llover mañana, que es un verbo impersonal, Ya. ¿no? Ahora, por ejemplo, parece que va a llover, igual está mal, porque la lluvia llega a ser, no llega a ser, pues, primera persona, ya es como una tercera persona, pues. Y ahí la conjugación igual está mal. Por eso es que le decía yo la pregunta, ¿no? Arumanti Hayumachawa. ¿Cómo sería aquí Ahora me entonces? estás diciendo, mañana parece que voy a llover. ¿Tú vas a llover? Entonces el ma es de acuerdo a la persona. Ya, ahora no se trata aquí del ma o del otro. Falta otro sufijo cuando es con tercera persona. ¿Y cuál es ese sufijo, profesor? Por Ni. favor. Entonces, cuando es tercera persona, por ejemplo, aquí, este es ¿Cómo dubitativo. sería? Parece que va a llover entonces. ¿Cómo se escribiría eso? ¿Tú no vas a llover o vas a llover? No, es que el verbo llover es impersonal, profesor. Ahí está. Machaniwa. Exacto. Eso va a ser en tercera persona. A ver, por ejemplo, no sé, Jutas Machaniwa. Solamente es la única manera, porque nadie llueve, ¿no? Es Claro, impersonal. ahí está. Entonces, aquí en este mismo tipo de dubitativo, cuando yo pongo parece que mañana ella va a ir al mercado,
Entonces A ver, léeme ese ejemplo, creo que es. A ver, léeme. aquí era Arumanti, Upaj, Katutaj, Saramachawa, le había dicho yo. Por eso era mi duda. Entonces aquí tiene que ir para la tercera persona. ¿Por qué Katutaj? Sarasmachaniwa, ¿Qué significa Katutaj? al mercado. ¿No? Ru Katuta, es. ¿cómo? Sufijo ru, a hacia. Este en Aymara básico hemos aprendido, ¿ve? Direccional. ¿Cuál es entonces, profesor? Aquí está. Estoy escribiendo. ¿Se ve? Katuro, ok. Hacia es el ru. Claro. Ya, bueno, ahí tengo el error, Entonces, ya. Ese es el primer error que tengo, profesor. Entonces, entonces aquí sería el Sarasmachaniwa sería, sí, aquí está. perdone. Ya he escrito. Ah, aquí yo quería decir, parece que mañana ella va a ir al mercado. Ya. Entonces dices, pues, Karoroj, Upa, Haturo, Saras Machanio. Ahí está. Perdone, profesor, disculpe. Eh, Aquí está, ya he escrito todo el ejemplo. ya. Karuro, Hupak. A ver, lee ahora el siguiente ejemplo. Mañana no es Arumanti, profesor. Ya, pero Karoro o Armante, igual los dos es válido. Ya. Upas, Karur, Sarasmach. A ver, lee el siguiente Pro- ejemplo. profesor, disculpe, aquí mi consulta es, ¿por qué ella es la que va, pero sigo poniendo más? Ah, ya, pero eso es indistinto, pues. Con cualquiera va a ir. Con todos va a ir en todo caso. Y aquí, ¿por qué le pusimos, solamente el ni? Usted está agregando el ni. El ni Claro, ni solamente. tercera persona. Ah, ya, profesor. Disculpe, ¿cuál era la pregunta que me hizo, profesor? Perdone. Lea el siguiente ejemplo. El nominal es despacio. Ya, a ver, Cauquichacasa, Tucusa, ¿qué quieres decir? ¿dónde es el baile? Mm, a ver, lee así despacito para que pueda entender. Cau, Cauquichacasa, Ya. Tucusa. Cauquillacas. Ya, ahí está, ya has aplicado el chac. ¿Ya? Ahora tu verbo. Ahí está bien, entonces, profesor. Sí, está bien aquí. El otro era mi mamá pasará. No. El verbo, el verbo. Tu oración quiero ver. Es que aquí solamente hice de acuerdo a los ejemplos que tenemos, profesor, que Ya, pero lea, pues lea. Cauquichacasa, Tucusa. Eh, aquí entonces es Tucu, nada más, porque aquí dice el sa lo agregué acá también porque es pregunta. Entonces es tu, tucu solamente, profesor. Si vas a preguntar, va a variar. ¿Ya? Los cauquicha cansa. ¿Eh? Estoy Cauqui- variando. Cauquicha- Cauquichacanza, tucu. Ojo, ¿ya? ¿Dónde baila? Eso sería esto. ¿Dónde baila? Ahora, si quieres decir, por ejemplo, ¿dónde están bailando?
Cauquicha cansa, tocosipki, tocopje, ¿no? Va a variar esto, ¿ya? ¿Dónde Esto es es, el baile? Quise poner, profesor. ¿Dónde es el baile? ¿dónde es verdad? Cauquichacanza. ¿No? ¿Dónde es el baile? Cauquicha cansa, eh, ahora no es pues como el castellano, así, directo, ¿no? Entonces podría ser Cauquicha cansa, tocoeja, podría decir Cauquicha cansa, tocopje, copje, Cauquicha cansa, tocosipki. O sea, hay varias maneras de preguntar, ¿ya? Estos sufijos luego vamos a ver, ¿ya? Ya, profesor. Y ya Pero cansa, toco, esto nomás pongamos, ¿ya? ¿Dónde baila? Es la pregunta ahorita. eh, por ejemplo, profesor, aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí en el libro tenemos el ejemplo verbal dubitativo, no, nominal espacios que estamos hablando ahorita, ¿no? Ujú. Aquí usted pone, aquí tenemos Cauqui, ¿dónde? Cauquichacasa. ¿Dónde es? Si yo quiero poner dónde es, solamente voy a poner Cauquichacasa, porque así está Exacto. el ejemplo acá. Pero es que si yo quiero eso, hacerle una oración, entonces ahí cambia todo. Es- ¿Dónde es el ah, baile? Entonces ahí ya cambia todo, profesor. sí, aquí el sufijo ni con elisiones, ¿ya? Ahora, cauquicha casa es pregunta, sí, no tiene complemento, ¿ya? No, ¿Dónde es? Nada más es, ¿ya? ya, profesor. Ya, siguiente ejemplo, lea. De este mismo profesor, mi A ver, mamá a ver, pasará por la no, casa en mañana. Aymara, en Aymara, en Aymara. Ya. Ja- Haruru Taikaja Utachaka Sara, Sarakipaniwa. ¿Sí? Eso, ¿Sí? profesor. ¿Eso está bien? Haroro. Ahora sí, léeme en español, ¿qué quieres decir? Mi mamá pasará por la casa mañana. Ya, por la casa, Haruru no por mi Va a casa, pasar. por tu casa, no, casa nomás, ¿ve? por la casa. Ya. Utachaka. Haroro, Haroro, Taikajaj, Utachaka, Sarakipane. Ahora, esto podrías mejorar. Chaka. Sarakipare es, mm, en otro contexto se puede utilizar, ¿ya? Por ejemplo, en este momento me paso de tu lado, pero no te he saludado, más o menos. Eso es Saraquipaña, ¿no? Es O, como digamos, estás pasar por caminando. delante o pasar por detrás. Sí, sí, Así sí, sí. más o menos. Sí. Sí. Ahora, para una, por ejemplo, si me quieres decir, mamá va a pasar por la casa, no es ese contexto. Ya, ¿Y entonces, el contexto aquí. cuál le pondríamos? ¿Qué verbo estaría ahí? Se le pondría ahí, Haroro, profesor. taikaja, utachaca, sarani nomás. Mañana mi mamá por la casa va a ir. Eso es. ¿Ya? Es el kipa, no necesitas para esta conjugación. ¿Ya? O va a pasar por la casa. Porla. Porla no es Porla no es em, chipa, profesor. ¿Cuál? El sufijo kipa es por, porla, por. Ya, pero en este, en este ejemplo no necesitas de ese sufijo. Ya no sé, o sea, se entiende, pero no es lo que tú quieres expresar, Entonces es como decir a la casa, va a pasar a la casa. ¿Así nomás? ¿no? Sarani es ir, ¿no ve? Utachaca, aquí estás diciendo, pues, por la. Ah, sa- Sarani o Saraniwa, ¿no, profesor? Sarani en todo caso.
pasará. Ya, profesor, está bien. A ver, otro ejemplo, otro, El nominal diminutivo. ya. ah, Wasuru Nayaj Ma Pakuchitaj Tawako am, Yatitwa, Yatitatwa. Wasuru Ayer con Mayaj Ma Pacochita Taoco Yatitata. Yatitatwa. Ya, ¿qué quieres decir aquí? Wasuru. Ayer con es que como no hay exactamente en la, en la conjugación aymara no hay el conocí, yo quería decir conocí, pero Sí tengo que existe ponerle, conocer. había conocido, tengo que poner, no, la conjugación me refiero, profesor. Este, ayer había conocido, sería a un joven rubiecito. Ya, pero conocer ahí verbo, ahí está. Y esto puedes conjugar. Este yati, yatiña es con este. Ese, Saber, esto es saber, no aplica. Ujú. claro, yo busqué en el diccionario y también es saber, conocer algo, pero usted me dice que lo correcto es un ñat, aña. Un aña. Entonces, un aña. Entonces sería un Guasoro, nayaj, ma, pacochita, tabaco. ¿Quieres decir? Es conocido, ¿no ve? sí, Entonces dices simplemente es un, ¿no ve? La terminación. Listo. un, ah, Ta, un un, ta. ta, un, ta. ¿No ve? Ya está. Este es tu ejemplo. Siguiente. Siguiente. Wasuru nayaj ma urkochi anuta a la tatua. Anteayer yo compré un perro machito. Wasuru Naya Ma Ya. Aquí. Urquicha, Anuta. Guasuroj, nayaj, ma, orcochi, ano. O has comprado. Este ta es de. Aquí si leo, si interpreto, me dices, ayer yo de un perro machito me he comprado. Entonces, no te has comprado el perrito, ¿no ve? Tú te has comprado un perrito, ¿no ve? Entonces ahí, ¿cuál sería Hay que quitar la ta. Guasuroj, nayaj, ma, orcochi, ano. A la ta, ¿había comprado? He comprado. ¿Quieres afirmar o quieres decir como en pasado? este, lo que yo quiero decir es que yo compré, ¿no? Pero no hay Ah, esta ya. configuración. Entonces dices al ta. Alto. Wasurok Nayahma Orkochi Ano al. Aquí, edición más. Alta. Alta. Eh, Ta. alta. Eso. Profesor, aquí le tengo una consulta, por favor. Yo según mi cuadro que tengo, si yo quiero decir, como no tengo yo, y no puedo decir yo compré, yo tengo que decir yo había comprado, el sufijo es yat. ¿Por qué usted le pone ta nada más? ¿Cuál es la terminación? Yat. Yo Ah, había ya. comprado, es yat.
¿Por qué le pone usted solamente la T, la TH? Ya, pero aquí es el contexto, mira. Alayata ya es un tiempo pasado lejano. Es que no hay el pasado más cerquita, profesor, en el Aymara. Y ayer no sería cerquita. Es que, claro, es cerquita. Tendría que decir el año pasado, ¿verdad? Pero pues me refiero a que como yo no encuentro la conjugación, no encuentro la manera de hacerlo, entonces es mi manera de poderme expresar, ¿no? Oye, no hay problema. Entonces quitamos la ña, ¿no? Para conjugar. Entonces simplemente quitamos la ya y ponemos la tza. Ah, esto, elisión vocálica también. Ya está. Lata. Alta. Wasoroh nayah ma orkochi ano alta. Nada más. Entonces no, mm, Alasta no sería. O alasta también. lo que pasa, profesor, yo, el pasado lejano aquí sería había comprado, Ujú, ¿no? Pero usted sí. entonces, lo está, nada, ni siquiera lo está dejando en pasado testimonial. Debería terminar en yat. Alasiata. Puede ser, pero igual, o sea, lo vuelve lejano. Esto es lo más próximo. Es pasado Pero próximo. lo que pasa es que eso según mi cuadro, no corresponde al tiempo presente, profesor. Pero esto no es presente, es pasado. Ayer es pasado. No, me refiero a la conjugación que usted está utilizando, yo estoy diciendo ayer, pero usted lo está conjugando en presente. Ya, pero Wasuru sigue siendo ayer. Alata, alata o este, alaza sería yo compro. ¿Sí? Entonces yo le puedo quitar basura, digo, nayah ma ur- urkochi anu alaza, con edición vocálica alta, entonces sería yo compro, yo Yo compro un perro machito. Ajá. Sí. Ahí sí, ahí sí está bien, según Ajá. yo. Pero si yo lo Sí. pongo basura, Acanas. ya no puedo conjugar en tiempo presente. Ya, pero es pues pasado así cerquita, por eso es como como un presente. ¿Me dejo entender? Pero si me dices hace un mes, hace un año, ahí entra el pasado, lo que hemos aprendido. ¿Ya? Ya, profesor, está bien, muy Siguiente bien. ejemplo. Profesor, una consultita. ¿Sí? En ese caso de la compañera, si dijera, ayer yo había comprado un perro machito, sería a la tatua. Eso. Pero ahí Ah, ok. denotan que no se recuerda, ¿no ven? Pero eso se aplica más para tiempo pasado lejano. ¿Ya? Entonces, wasuro nayagma orcochano alatat, alayatua, alatatua. Eso denota que no te acuerdas. Eso es lo que yo puse, profesor, pero usted me está Sí. corrigiendo, pues. Pero no, pues, ¿acaso no te acuerdas de ayer? Ayer me había comprado. Si me había comprado, es como si hubieras hecho algo inconsciente. Ay, Pero si Dios me mío. dices hace un mes, hace un año, ahí claro, pues uno ya no se acuerda tanto, ¿no? Ya, profesor. Otro ejemplo le doy, profesor. Sí, 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 sí. Bueno, no voy a sentir mal ya, profesor, al contrario, le voy a agradecer. Y yo quiero poner a Carvajasa Inkiyachi. Mi llama es Mansita. Ah, ya, estás en extremativo, ¿no ve? Estoy, En chi ah, nominal, ¿sí? no, no, en nominal, en diminutivo fútil, profesor. Ya. Me has dicho.
Me Carwa, llama, en Aymara. carruaja es me llama, ¿no? Ya. Entonces, eh, el verbo es lo que No, quiero léeme a ver el decir, ejemplo ahorita todo para que escriba. carwajasa inkiyachi. Inquilla es mansa y mansita, inquillachi. Carwajasa Inquillachi. ¿Sí? ¿Eso quiere Sí, decir? profesor. Sí, sí, eso. Mi llama es mansita, quiero decir. Y este saque significa. Carguaja. Es lo que, ahí también es mi duda, ¿no? Yo puedo decir nada más Carwaja, Carwaja Inquillaki. Mi llama es mansita. Y entonces, ¿dónde va el verbo ¿Dónde va el es? Pero aquí se mi llama, ya entiendo. ¿Por qué necesitas? Esto no necesitas. ¿Ya? Carwajaj, Inquilla. Ahora quieres Quilechiwa. conjugar Sí, chino, ¿ves? Diminutivo. sí. Mi llama es mansita. Solamente se sobreentiende y el es, ¿verdad, profesor? Ah, entonces esto tendría que ir antes, pues. ¿Estás segura que este Inquilla es mansito? Pues lo he visto en el diccionario del padre, este, de este famoso padre que escribió la Aymara, profesor Ludovico Bertonio. Ludovico Bertoño, ¿sí? No estoy seguro, pero ya, bueno. Pero suponiendo que usted, ¿cuál le pondría, profesor de Mansita? Inquilla es manso, mansa o manso. O, Voy a verificar. No, no tengo ahorita. claro, es que es del 1632 este diccionario, profesor. Puede ser que haya cambiado. Mm, No, en lo posible se ha conservado todo eso, pero al parecer hay algunas palabras que solamente lo puso él, que no existía. Ya, en Quillachi. Así Pues pues, en Quillachiu, Carhuajaja. Ya, puedo poner ahí, es que aquí es mi llama, es mansita. Puedo haber puesto yo mi caballo es mansito, ¿no? Igual iba a ir iba a ir Inkiwachi, Inki, Inkiyachi, ya he escrito, esto es. En Quillachiu, Carhuajaja. Ya, es Mancito mi llama. Carvajaca, Carva. Ya, entonces la doble B sería el de es, ¿verdad, profesor? Mm, O de afirmativo nada No tienes más. que ver como la estructura del español a la aymara, ¿ya? Si buscas palabra por palabra, no vas a poder llegar a ningún puerto. Aquí tienes que traducir, tienes que ver el significado de las palabras en aymara, ¿ya? Entonces, Ya, Inquilla Chihuahua simplemente estás afirmando, pero también podría ser como dices, es, ¿no ve? Pero si estás ahí ahora, por ejemplo, si dices, ¿será el afirmativo o será es, ¿no? No, no, no vas a poder comprender, ¿ya? Entonces, quita eso de tu pensamiento. ahora, profesor, lo Pensar que como yo una quería aymara. comentarle es que yo intenté buscar aquí los verbos que aprendimos y en el libro solamente encuentro, en el libro guía, solamente encuentro que el verbo cero estar es, queda, o sea, se sobreentiende,
¿no? Y se hizo algunos sustantivos, pero no especifica qué sustantivos. Entonces todavía se me hace mucho más difícil a mí poder hacer esta oración como usted lo está diciendo, ¿no? Si así tuviéramos algún ejemplo, entonces podría ayudar un poco. Aquí dice, verbos copulativos, ¿no? En cuanto a los verbos copulativos, en el idioma aymara no existe como palabra el ser, estar. Por tanto, se utilizan sufijos. Y ahí queda. No pone ningún ejemplo de los sufijos. Ah, ya, pero no es pues un verbo así específico o un sufijo específico. Pero si hubiera siquiera unos ejemplos, profesor, yo podría decir, Ah, buen punto. lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Ujú. Para un principiante de kindergarten que soy yo, ¿no? Se me complica. Este, parece mentira, profesor Alameda, es muy bonito, pero que nada fácil, le digo, nada fácil, ni siquiera para sobreentender. Uy, yo Ya, creyendo profesor. que es bien fácil. No, profesor, ¿qué va a ser fácil? No, 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 no. Y por último, profesor, el nominal exclamativo, yo quise, aquí, aquí sí, aquí de repente también está mal, de repente también porque comelones viene siendo un adjetivo, ¿verdad? Ujú. De todas maneras, yo lo hice eh, Kawayunak, Kawayunaka Mancachiwa. Ya. Man- Los caballos son comelones o dragones. manca, sí. Caballo se utiliza caquelo, ¿ya? Ya, pero puede poner, porque igual está fonetizado nada más, ¿ya? No hay problema, ¿Qué es ¿ya? caquelo, profesor? ¿Caballo? Caballo. Pero Man- caballo también puede decir caballo, porque no es propio de aquí, de la región, por lo tanto no había, ¿no ven? Entonces, se le ha dado esta denominación, caquelo. Pero si es caballo, exacto, está bien igual, ¿ya? Entonces, Mancachi, mancachiwa, Mancachiwa, sí. mancachiwa. Sí, esto está Hay, bien. pero sin embargo también es siendo ya un adjetivo. Ah, sí, tienes razón. Entonces, adjetivo aquí. Entonces, Mancachiwa, mancachiu, caquelonakaja. ¿No ven? Mancachiu, Kakelunakaj, Ya, Kakelunakaj. pero está bien, se entiende, pero no se va a utilizar esto, esta oración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otra forma de decir, ¿no? ¿Cómo se dice, profesor? Por ejemplo, si yo quiero decir son comelones, entonces yo digo, walja mancapje una caja o walja mancrina una caja. O sea, no utilizo este extremativo. ¿Ya? A eso me Eh, refiero. ya, Ya, pero profesor. como ejemplo está bien. ¿Ya? El problema es que no sé cómo usar este extremativo, ¿no? Yo traté y lo intenté por todos lados, ¿no? Y también puse María es olvidona. Entonces aquí también tendría que poner Armachiwa, ma, María, María, ¿así, profesor? Ujú. Mariaj, eh, armachiwa. Ahora sí, Armach, estar como adjetivo, Armach María, ¿no ve? Me Armach, deja entender, ¿ve? ah, Yo puedo oh, decir simplemente la María es olvidiza, digamos, ¿no ve? Entonces, María Armachiwa, ¿no ve? Pero si yo quiero decir como adjetivo ya, ¿no? ¿Eh? sí, Entonces, lo llevo adelante, ¿no? Armach María, ¿no? Incluso en Aymara los sobrenombres se dan así de esa forma, ¿ya? Armach María, María, ahí Sí. nomás. Sí, ahí nomás. Entonces, ahí serían los dos. Depende qué es lo que quieres decir. El otro es como ¿Qué? dar un nombre, ¿no ve? Cuando utiliza adjetivo por delante.
María es olvidona, quise decir. Y el otro, mi gato es colérico. Ya, Eh, Pisijaj Capisichi. Happy Sichi. Capisichi, sí. ¿Así está bien? No, según lo que encontré es nada más que con Q, profesor. Con Q, ah, con ¿Así? el apóstrofe. Sí, Capisichi. Capisi, eso es Capisi, es este, colérico. Sí, Ap- sí. Api debe ser veloz. Cap- Capi es cólera, profesor. Capisi solo Capisi es cólera, cólera. Capisi. Ya, voy a Capisichi, Api no revisar es esto, ¿no? veloz. Api. cólera. Ya. Hay que revisar este. No conozco esta palabra, así que voy a ¿Y revisar cómo ya. se dice, profesor, de acuerdo a su conocimiento, cómo se dice mi gato es colérico? Colérico, ¿cómo se dice? Puedo decir, mi marido es enojón, colérico. Cualquier sujeto, ¿no? Mm, colérico puede ser como algo malo. Joro. Entonces puede ser chachajaj, wale joroa o joroa. O chachajaj, wale tuturiwa, tuturiwa. Entonces se utilizan otros términos, pero eso no conozco esto. ¿Ya? Ya, profesor. Eh, ya. Ya, esto después Ya es corregir. todo, profesor. Muchas gracias, la verdad. Este, Bien, bueno, el resto, a estoy ver, en, lean sus ejemplos. Esto ahí vamos a están revisar, ¿ya? los maestros, van a compañeros que saben mucho más que yo. A ver, ¿quién va a leer? Chitis Ullaranini. Tis, quitis. ¿Nadie más ha escrito? Yo creo que Tienen no que quieren escribir, recibir la tienen que crítica, escribir. profesor. Si no escriben, de nada va a servir. Va a ser un recuerdo más. Ya, ¿qué sufijo estamos? Chi nominal extremativo, ¿no? Estamos en... sí, profesor. Ya. Ahora vamos a ver otro sufijo. Ahora vamos a ver. em, Profesor, íbamos no, ese no lo vamos a chequear ahorita, ¿verdad, profesor? El Pisijac, no, Pisichi. Ya, está bien, profesor. el término voy a buscar, ¿ya? Ya, profesor, está bien. Esto es mixto, mixto, hipotético. Entonces, ¿cómo conjugamos, cómo utilizamos este chi? Por ejemplo, clásico, jupa. ¿Qué es jupa? Upa, Él o ella. Él o ella, ¿no es? Jupachi. Estoy diciendo aquí, quizás o tal vez es él o ella. ¿Me dejo entender? a ver. Jupachi. No estoy seguro, ¿no? Por eso es como algo, es como dubitativo, pero esto es em, como una hipótesis, ¿no? Cuando es una hipótesis es una afirmación a priori, una afirmación tentativa, ¿no ve? Entonces, Hupach, ¿no? Quizás es él o es ella, no sé, ¿no? Eh, no sé, Sarchi, ¿no? Quizá, tal vez vaya, ¿no? Sarchi, ¿no? No sé,
Manchi, manchi. ¿Ya? Puede decir, no Tal vez sé, vaya, profesor, es Sarchi. saraña, pues. Sí, sí, tal vez vaya, significa, Ujú. ¿verdad? ¿Sí? Aquí manchi, ¿eh? Cucini. Ah, no, sería con primera persona. Cuchi, quizás venga, ¿no? Em, esos ejemplos, ¿ya? Ahora, a partir de esto igual puede escribir alguna oración, ¿no? Por Eh, favor, profesor. Jaroroj, jaroroj, inach, ah, inach, sarchi. Esto simplemente es conjugación, esto es verbo, ¿no ve? La mayoría, ¿no ve? Jaroroj, inach, quizá es, esto es quizá, mira, doble quizá hay aquí. Inacha es quizá también, ¿ya? Entonces aquí simplemente dice mañana quizá vaya, ¿no? O tal vez vaya, ¿ya? Podría decir eh, kha haqiq, kha, kha haqiq, haqiq, ma tatahachi. Ah, No, aquí hay algunas, a ver, ¿qué podría decir? Kha haqiq, upachi. ¿Mm? Ahí nomás sería. Kha haqiq, upachi. Aquella persona, pero aquí tendría que ver antes contexto, ¿no? Para poder entender, ¿no? Entonces claro, estamos profesor. conversando, digamos, con alguien, nos dice, no sé, parece mi papá aquella persona, digamos, no sé. Y yo le digo, "Kakej Upach", ¿no? Quizás es él, ¿no? ¿No ven? Bien, entonces, eso como algunos ejemplos, pueden escribir con estos ejemplos o escribir Profesor, varios una ejemplos así. consultita. El rato de escribir los ejemplos, como ese es el ejemplo que usted nos está dando, yo voy a hacer lo mismo, Ujú. porque no voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer en un contexto más amplio, porque ese es el ejemplo que tengo. Mm, ya. Tienes que ver televisión en Aymara y radio en Aymara o cualquier programa en Aymara. Y ya, profesor. Sí, la verdad, profesor, porque Sí, ¿qué, aunque no, qué no significa, se entienda, pero igual tienes que ir y poco a poco vas a ir familiarizando. ¿Ya? profesor, el K, Hakis, Upachi, qué significa, profesor? ¿Qué es? A Quizá, ver, quizá, quizá es él o tal vez es él, ¿no? Pero Ka es aquel, aquello, ¿no ve? Kaya, ¿no ve? y Haki cuando ponen los dos puntitos ahí, es contracción, pues. lo está Eso hemos contrayendo. aprendido en edición vocálica, ¿no ve? O Sí, perdón, sí. en Ejemplo, diéresis. estás buscando. Cuando estás buscando, se dice kaya, kaya peju pacha. ¿Eh? Entonces, y este ya es por contracción, se utiliza lo que es la diéresis aquí. No, no, no es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, el Pero sin sufijo embargo, es el ti. pero sin embargo se pone, aunque no se lo lea. No, pues, pero esto ya sabemos, esto es en diéresis hemos aprendido. ¿Cuándo se utiliza la diéresis? En contracción. No, Entonces, por ejemplo, cuando es maya, ¿no? Entonces, en vez de decir maya, decimos ma, ¿no ven? Nada que ver, eso no estamos ahorita explicando, ¿correcto?
Me refiero, profesor, a lo que usted me tradujo. Quizás es él. Sí, aquel quizás es él o ella. Ah, Ja, aquel, vamos a ponerlo de todas maneras claro, pues hay que colocar. ya. Aquel quizás es él. Ya, ya. Ujú. Ahora sí, profesor, ya En todo entendí caso, mejor. si traduces sería aquella persona, quizás es él o ella. Porque Persona. Haki es persona, ¿verdad? ¿Sí? Aquella persona tal vez seas. Ah, sí, también puede ser eso. Ujú. Eso es, ¿ya? Entonces, este chi es mixto, hipotético, ¿ya? Entonces, se puede utilizar en esas situaciones cuando queremos afirmar o simplemente estamos igual dudosos, ¿no? Pero afirmamos, ¿ya? ¿Ya? Por eso es hipotético, es como una afirmación a priori, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Hasta ahí el día de hoy. Pakal qalwa pachajeu, hutiruru ikisiñan taqenim, ikisinkam taqenim.